Saludos estudiantes, esta es la clase de la semana 5B. Lo que se discute en esta clase es el último material para el examen del 23 de septiembre. Seguimos hablando sobre la traducción y vamos a ver cómo se inicia la síntesis de proteínas específicamente en los eucariotas. Necesitamos algunos jugadores especiales. Tenemos el Eukaryotic Initiation Factor 2, tenemos el Initiator tRNA, que recuerden que siempre va a comenzar con metionina. Tenemos el Eukaryotic IF4G, que trae el mRNA al ribosoma a través de la punta 5'. Recuerdan que el mRNA maduro, como pueden ver aquí, tiene una punta 5', que es una guanina metilada. Tenemos también el Eukaryotic Initiation Factor 4E, que es el que dirige al ribosoma como tal, a la estructura 5', ese cap de la guanina metilada. Si observamos, por ejemplo, en este primer paso necesitamos energía en la forma de GTP. Por eso el EIF2 va a ser el que regula el proceso inicialmente. Si no hay EIF2 con un GTP, no procede la traducción de ese polipéptido. Y fíjense también en esta parte que esta es la subunidad pequeña del ribosoma. Luego se va a pegar la subunidad grande. En esta transparencia podemos observar el complejo que vimos en la transparencia anterior. Ahora ese complejo se va a ir moviendo en esta dirección, en la dirección 3', hasta que encuentre el primer codón de iniciación. ¿Ok? Esto es una reacción dependiente de ATP. Luego, el complejo encuentra el primer start codon, este AUG que le estoy marcando aquí. Cuando encuentra el complejo, cuando encuentra ese primer AUG, ocurre una relación de desfosforilación, se pierde un fosfato y ahora tenemos este factor con GDP. Eso hace que se despegue. Y una vez se despegan todos esos factores que estaban pegados en este complejo que teníamos al principio, se despegan y permite que la subunidad grande del ribosoma esté en este AUG, y esa primera metionina va a estar en el sitio P que descubrimos la clase pasada, que discutimos la clase pasada. Una vez tenemos el ribosoma ensamblado encima del mRNA y ese AUG está reconocido por el tRNA de la metionina, pues viene otro aminoácido dependiendo cuál sea el codón en este lugar que tenemos aquí. El tRNA, el anticodón de ese tRNA, reconoce el codón en el mRNA y se acomoda en el lugar A, en el sitio A. Luego de que los dos están colocados uno al lado del otro, se forma el primer enlace peptídico. Lo tenemos aquí. Vamos a tener metionina enlazado a este aminoácido. Y esto va a ocurrir todas las veces que sea necesario hasta que el ribosoma encuentre un stop codon.
cómo ocurre el final de la traducción, cómo ese stop codon hace que el ribosoma pare de sintetizar proteína. Pues aquí tenemos que en el sitio A encontramos ya el stop codon. No va a venir un tRNA, va a venir un factor que se llama release factor y se va a pegar en ese sitio A. Aquí tenemos el tRNA con su cadena de polipéptido. Aquí tenemos el release factor. Se suelta la cadena de polipéptidos y se mueve la subunidad grande del ribosoma. Ahora se mueve y el release factor va a estar en el sitio P. Una vez ese release factor llega al sitio P, se desensamblan las subunidades grandes y pequeñas del ribosoma y ahí es que terminamos la traducción de cierto aminoácido, péptido, proteína. Y esta transparencia es para demostrarles que de un solo mRNA, de una sola molécula de mRNA, que es la que estamos viendo en el circulito que estamos viendo en azul, ¿ven? Por aquí este circulito, esta línea que estamos viendo en azul, es el mRNA. Y si pueden observar, tenemos muchos ribosomas, cada cosita de esta es un ribosoma, tenemos muchos ribosomas haciendo proteína a partir de un solo mRNA. Y aquí podemos verlo como se vería en microscopía por transmisión de electrones. Una vez la proteína es traducida, o sea, una vez la información del mRNA se convierte en una proteína, pues estas proteínas pueden ser modificadas luego de ser traducidas. Estas modificaciones son modificaciones químicas que se le hace a la proteína luego de su traducción. Y estas modificaciones regulan la actividad, la localización, qué interacciones esta proteína puede tener con otras biomoléculas y también facilitan que la proteína se doble adecuadamente con estabilidad y también permite estas modificaciones post traducción que las proteínas puedan ser targeted para que se degraden. Algunos de los ejemplos de traducciones, de modificaciones post traducción, son la fosforilación, glicosilación, ubiquitinación, metilación, acetilación y lipidación. Aquí tenemos un ejemplo bien importante que es la acetilación de los histonas. Recuerden, las histonas eran las proteínas donde, aquí tenemos histonas, donde se enrosca el ADN. Vamos a borrar eso, pero se enrosca el ADN, eso que vemos en rojo, y hace que pues tenga esa estructura tan compacta. Si la cromatina está deacetilada, está demasiado compacta, aquí no puede entrar ningún factor de transcripción y lo que vamos a tener es una ausencia de expresión génica. Sin embargo, si la cromatina está acetilada y estas bolitas que dicen A son pues los ejemplos de la acetilación, el ADN está menos compacto y aquí sí puede ocurrir la expresión génica porque llegan los diferentes factores de transcripción que se necesitan para que ocurra la transcripción. Hay unas enzimas que se llaman HATs, que son histone acetyltransferases, que es la que le ponen el grupo acetilo, y tenemos las contrarias a ellas, que son los histone deacetylases, que son los que le quitan los grupos de histona, los grupos acetilos a esas histonas.
Ahora vamos a ver un resumen de los 5 procesos o 5 mecanismos que pueden regular la cantidad de proteína que se expresa y las condiciones bajo las cuales se expresa ese producto. Estamos hablando desde lo que es la transcripción hasta lo que es la traducción y mecanismos post-traducción. El primer nivel de control es el nivel de control transcripcional. El hecho de que puedan venir factores de transcripción y formar una hebra de mRNA. El segundo paso es el procesamiento del RNA, porque si ese pre-mRNA maduro no es procesado correctamente, jamás se puede convertir en mRNA. El nivel 3 es el nivel de transporte de RNA, y eso se refiere que el mRNA pueda salir del núcleo al citosol. El próximo paso es el control de la traducción, el hecho de que el mRNA tenga todas las piezas necesarias como el ribosoma, el tRNA, todos esos factores de traducción que discutimos al principio de esta presentación, pues tienen que estar presentes y funcionando bien para que ocurra, para que se sintetice la proteína. Y el último paso es actividad de control de la actividad proteica, o sea, de la actividad de esa proteína. Aquí otra vez tenemos ejemplos como acetilación, que vimos su importancia en la transparencia anterior. Fosforilación, que como habíamos hablado, es añadir un grupo fosfato a una proteína, y generalmente eso lo que hace es activar la proteína. Y otro proceso que se llama ubiquitinación, que vamos a hablar de eso en clases próximas, pero es importante que sepan que si la proteína es ubiquitinada, la proteína es degradada. Aquí va a decir degradación de proteína. Y con esto los dejo. Nos vemos el martes. Que tengan excelente comienzo de semana.